No vendrás al viaje a cabo. Mi esposo solo quiere a su familia. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado, directo al alma que había vivido únicamente para los demás. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era martes por la mañana en mi pequeño apartamento de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. El sol entraba tímido por las cortinas de algodón que había cosido yo misma hace 15 años, cuando aún creía en los finales felices. Tenía mi maleta abierta sobre la cama, esa maleta azul que había comprado en el mercado de Medellín con tantas ilusiones. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban mis 2 trajes de baño nuevos, los primeros que compraba en una década, mis sandalias doradas que brillaban como pequeños soles, y ese vestido floreado que me había costado 2 semanas de ahorro, pero que me hacía sentir bonita otra vez. Me había hecho la permanente el día anterior en el salón de Doña Carmen, gastando dinero que no tenía pero diciéndome que valía la pena. Para los nietos, me repetía mientras el olor del químico me quemaba la nariz. Para las fotos en la playa con Martina y Diego. Por primera vez en años, había osado soñar con arena entre los dedos, con el sonido del mar, con mis nietos construyendo castillos mientras yo los observaba desde una silla playera, sintiendo el viento salado acariciar mi rostro. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, entre las tazas de café que ya se habían enfriado, y el pan dulce que no había podido terminar por los nervios de la emoción. Era un mensaje de Lucía, mi única hija, mi razón de vivir durante los últimos 42 años. Leí las palabras una vez, después otra, y otra más. Las letras se difuminaron ante mis ojos, como si el mundo hubiera decidido volverse líquido de repente. No vendrás al viaje a cabo. Mi esposo solo quiere a su familia. Espero lo entiendas. Un frío extraño me recorrió desde la garganta hasta el estómago. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo está terriblemente mal, pero tu mente se niega a procesarlo. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. El silencio del apartamento se volvió ensordecedor, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Ese reloj que había marcado tantos momentos importantes y que ahora parecía contar los segundos de mi humillación, no podía ser real. Acababa de transferir otros 3,000 pesos para la hipoteca de su casa, como había hecho religiosamente durante los últimos 6 meses. Había vendido mi anillo de compromiso, el único recuerdo tangible de mi difunto esposo Roberto, para ayudarla con el enganche de esa casa en Querétaro que tanto quería. Había cancelado mi seguro médico privado para poder ayudarla con más dinero cada mes. Con dedos que parecían no obedecerme, marqué su número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era como una pequeña tortura. ¿Mamá? Su voz sonó irritada, como si mi llamada fuera una molestia. ¿Lucía? ¿Qué significa este mensaje? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Ay, mamá, no lo tomes así. Julián quiere un ambiente íntimo, familiar. Ya sabes cómo es su familia. Muy unidos. No encajarías en su dinámica. Las palabras me golpearon como bofetadas. No encajarías. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera yo quien la había criado sola después de que su padre muriera en ese accidente, cuando ella tenía 12 años. Como si no fuera yo quien trabajó dobles turnos en la fábrica textil para pagarle la universidad privada. Como si no fuera yo quien vendió hasta mis aretes de oro para financiar su boda en el club de golf Chapultepec. ¿No encajaría? ¿Yo? La voz me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿La mujer que te crió sola? ¿La que vendió sus joyas para pagar tu boda? ¿La que pagó la entrada de tu casa y ha estado cubriendo la hipoteca porque tú aún estás esperando un ascenso? Mamá, no hagas esto más dramático de lo que es. Ya viviste tus cosas. Déjanos vivir las nuestras en paz. Colgué el teléfono y corrí al baño. Llegué justo a tiempo para vomitar. No fue por algo que había comido. Fue por la traición que acababa de tragar, por la decepción que me quemaba las entrañas, por la impotencia de darme cuenta de que había criado a una desconocida. Me quedé ahí,
en el piso frío del baño, abrazándome las rodillas, sintiendo como todas las ilusiones de esa semana en Cabo se desvanecían como humo. Los castillos de arena que no construiría con Diego, las tardes de comida frente al mar que no compartiría con Martina, las fotos familiares donde no estaría presente porque ya no pertenecía a esa familia que había construido con mis propias manos. En el espejo del baño, mi reflejo me devolvía la mirada. Una mujer de 64 años, con el cabello recién ondulado que ahora parecía un cruel recordatorio de mis esperanzas rotas, con los ojos hinchados y las mejillas surcadas por lágrimas que no podía contener. ¿Cuándo había dejado de ser la matriarca respetada para convertirme en un estorbo? ¿Cuándo mi amor se había transformado en una moneda de cambio? 3 meses antes, el teléfono había sonado a las 11 de la noche. Era Lucía, sollozando como no lo había hecho desde que era niña. «Mamá, encontramos la casa perfecta en Querétaro. Es hermosa. Tiene jardín para los niños, 3 recámaras, cocina integral, pero no tenemos todo el dinero para la entrada». Mi corazón se aceleró. Después de tantos años viviendo en departamentos rentados, mi hija finalmente tendría su propia casa. Era lo que siempre habíamos soñado juntas cuando ella era pequeña y dibujaba casitas con jardín en sus cuadernos escolares. «¿Cuánto necesitas, mi cielo?» 80,000 pesos. Y bueno, si pudieras ayudarnos con la hipoteca un tiempo, serían 3,000 al mes. Solo hasta que Julián tenga su ascenso. Ya está prácticamente seguro. Solo falta que lo confirmen. Sin dudarlo ni un segundo, le dije, considéralo un adelanto de tu herencia. Esas palabras salieron de mi boca con tanto amor que hasta yo me sorprendí. Escuché sus sollozos de alegría a través del teléfono, y por un momento, volví a ser esa madre joven que prometía a su hijita que algún día tendríamos una casa propia. Al día siguiente, fui al banco BBVA de la Avenida Insurgentes. Rompí mi certificado de depósito a plazo fijo, esos 80,000 pesos que había estado ahorrando durante 15 años, peso por peso, sacrificio por sacrificio. Era mi dinero para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Pero, ¿qué importaba mi futuro si podía asegurar el de mi hija? También vendí mis ahorros en dólares, esos billetes verdes que guardaba en una cajita de metal bajo mi cama, como me había enseñado mi madre. Siempre ten algo guardado para los malos tiempos, mija, me decía. Pues los malos tiempos de mi hija habían llegado, y yo estaba ahí para rescatarla. Cuando llegué a su casa con el cheque, Lucía me recibió llorando de emoción. Me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que volvíamos a ser esas 2 mujeres contra el mundo, que habíamos sido después de que Roberto muriera. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído. «No sé qué haría sin ti». Julián estaba ahí, sonriendo, dándome las gracias con esa sonrisa perfecta que siempre me había parecido demasiado estudiada. Pero en ese momento, viendo la felicidad de mi hija, decidí que mis reservas sobre él no importaban. Durante los siguientes 3 meses, cada día primero del mes, hacía la transferencia religiosamente, 3,000 pesos exactos. Cancelé mi membresía del club de la tercera edad donde jugaba dominó los miércoles. Dejé de comprar mi crema facial imported que usaba desde hacía años. Empecé a comprar la carne más barata en el mercado de San Juan, esa que tenía que cocinar por horas para que se ablandara, pero sonreía. Porque eso hacemos las madres. Nos sacrificamos y sonreímos. Mientras tanto, el Instagram de Lucía se llenaba de fotos que me partían el alma sin que ella lo supiera. Cenas en Pujol, ese restaurante de Polanco donde un plato cuesta lo que yo ganaba en una semana con mi pensión. Zapatos nuevos de marcas que solo conocía por las revistas. La remodelación de la cocina, estilo Barcelona, como la llamaba en sus historias, con azulejos importados y una isla de mármol que costaba más que todo mi apartamento. Cada foto era una pequeña puñalada que yo me tragaba con amor de madre. «Se lo merece», me decía. «Por fin está viviendo bien». Pero en el fondo, una vocecita cruel me susurraba. «¿Y tú qué? ¿Cuándo vas a vivir tú?» La ignoraba. Siempre había sido buena ignorando esa voz. Un domingo, mientras cenaba mi eterna sopa de pasta con huevo, decidí visitarlos por sorpresa. Llevaba dulces para los niños y unas rosas que había cortado de las macetas de mi balcón.
Toqué el timbre de su nueva casa, esa casa que yo había hecho posible. Julián abrió la puerta, pero no me invitó a pasar. Se quedó parado en el marco, bloqueando la entrada. «Hola, doña Carmen. ¡Qué sorpresa! Vine a ver a los nietos, a Lucía. Están ocupados ahora mismo. Mejor llame antes de venir». Por primera vez en mi vida, me sentí como una intrusa en la vida de mi propia hija, como si necesitara cita previa para ver a mis nietos. Detrás de Julián alcancé a escuchar la risa de Martina, esa risa que siempre iluminaba mis días más grises. «¿Martina?», grité. «Es la abuela. Está en su cuarto haciendo tarea», mintió Julián. «Mejor otro día, ¿sí?». Cerró la puerta. Me quedé parada en su jardín perfectamente cuidado, sosteniendo mis rosas marchitas, sintiéndome como una mendiga que había pedido limosna en la casa equivocada. Esa noche no pude dormir. Algo se había roto dentro de mí, algo que no sabía cómo reparar. A la semana siguiente, Martina me llamó desde el teléfono de la escuela. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a vernos? Tu papá me dijo que estaban muy ocupados, mi amor». «¿Papá? Pero si él casi nunca está en casa. Sale todas las mañanas pero regresa temprano, como si no trabajara. Y cuando está, solo se la pasa en su estudio con la puerta cerrada». Esas palabras se me clavaron en la memoria como astillas. ¿Julián no trabajaba? Entonces, ¿de dónde venía el dinero para las cenas lujosas, los zapatos, la remodelación? Empecé a recordar detalles que había ignorado. Las evasivas de Lucía cuando le preguntaba sobre el ascenso de Julián, la manera en que cambiaba de tema cuando mencionaba su trabajo, los mensajes que me enviaba pidiendo un poquito más de ayuda para gastos extras que nunca especificaba. Una tarde, mientras lavaba los trastes de mi desayuno solitario, me llegó otro mensaje. «Mamá, ¿podrías ayudarnos con 500 pesos extra este mes? Se nos complicó el presupuesto. Era el cuarto extra del mes. 500 aquí, 300 allá, 1000 para una emergencia médica que nunca se especificaba». Por primera vez en 3 meses, me pregunté algo que me aterró. ¿Estaba siendo usada? La pregunta me persiguió durante días. Cada vez que transfería dinero, cada vez que veía sus fotos de restaurantes caros, cada vez que recordaba la puerta cerrada en mi cara. Una noche, abracé la foto de Roberto que tengo en mi mesa de noche. «¿Qué harías tú, amor?», le pregunté a su imagen sonriente. «¿Seguirías dando sin preguntar o pondrías límites?». Pero Roberto había muerto hacía 20 años, y sus respuestas se habían ido con él al Panteón de Dolores. Estaba sola para tomar esta decisión que cada día se volvía más urgente y más dolorosa. El viernes siguiente, en lugar de hacer la transferencia automáticamente, me detuve. Por primera vez en 3 meses, mi dedo se quedó inmóvil sobre el botón de confirmar en la aplicación del banco. ¿Era amor lo que sentía? ¿O miedo de quedarme sola? El día de mi cumpleaños número 65 llegó como cualquier otro martes gris en la Ciudad de México. Me desperté esperando, como cada año, que el teléfono sonara temprano con la voz alegre de Lucía cantándome las mañanitas, como cuando era niña y se levantaba antes que yo para despertarme con besos y abrazos. Esperé hasta las 10, hasta las 11. Al mediodía ya no pude más y marqué yo. «Ay, mamá, feliz cumpleaños». Se me fue por completo. Estamos súper ocupados con los preparativos del viaje a Cabo. Cabo. Esa palabra que aún no sabía que se convertiría en mi pesadilla. «No te preocupes, mi amor». «¿Cómo van los preparativos?» «Increíbles. Julián reservó un hotel todo incluido. Los niños están emocionadísimos. Va a ser la primera vez que viajamos toda la familia junta. Toda la familia». Las palabras me cayeron como gotas de ácido. Aparentemente, yo no formaba parte de esa definición. Esa noche cené sola, como siempre, pero esta vez el silencio de mi apartamento se sentía más pesado. Había comprado un pequeño pastel en la panadería de la esquina, de esos individuales que vienen con una velita. La encendí, pedí un deseo que ya sabía que no se cumpliría, y la soplé viendo mi reflejo multiplicado en la ventana oscura. 2 semanas después, me desperté con un dolor en el pecho que no era del corazón, sino algo más profundo. Era sábado, y había planeado ir al mercado temprano, pero no podía levantarme. Era como si todo mi cuerpo se hubiera rendido ante algo que mi mente aún no quería aceptar. Llamé a Lucía. «Mamá, ¿qué pasa?».
Suenas rara. Me siento mal, hija. Creo que necesito ir al doctor. ¿Tan mal? ¿No puedes esperar al lunes? Es que hoy tenemos planes. Julián invitó a sus padres a comer y yo estoy cocinando desde temprano. El silencio se alargó entre nosotras. Esperé que dijera, voy para allá, o tráelos otro día, pero no llegó. Bueno, si es urgente, ve a urgencias. Pero si no, mejor el lunes con tu médico de siempre. Colgué y me quedé mirando el techo de mi recámara durante horas. Recordé cuando ella tenía gripe a los 8 años, y yo falté 3 días al trabajo para cuidarla, perdiendo el sueldo pero ganando sus sonrisas de agradecimiento. Recordé cuando se quebró el brazo a los 12 y dormí en el hospital en una silla incómoda, sosteniéndole la mano sana toda la noche. Aparentemente, esas memorias solo las guardaba yo. El dolor en el pecho resultó ser gastritis por estrés, según el doctor del Seguro Social. Me recetó unas pastillas y me dijo algo que no quise escuchar. Señora, a su edad es importante rodearse de personas que la tranquilicen, no que la estresen. Una semana después, Martina me llamó llorando desde la escuela. Abuela, saqué 10 en matemáticas. Quería contártelo porque tú me ayudaste a estudiar la última vez que nos vimos. Mi corazón se hinchó de orgullo. Martina siempre había sido mi nieta especial, la que heredó mi amor por los números. ¡Qué maravillosa noticia, mi cielo! ¿Le contaste a tu mamá? Sí, pero estaba en el teléfono hablando con la tía Rosa sobre el viaje. Solo me dijo, qué bien, mi amor, sin ni siquiera voltear a verme. Esa tarde decidí ir a sorprenderla con un regalo por su calificación. Pasé por la librería Gandhi y le compré una calculadora científica que costaba más de lo que podía permitirme. Pero quería celebrar su logro. Cuando llegué a su casa, Julián me abrió con esa sonrisa que cada vez me parecía más forzada. Doña Carmen, no sabíamos que venía. Traje un regalo para Martina por su excelente calificación. Está castigada. No puede recibir visitas ni regalos. ¿Castigada? ¿Por qué? Eso pregúnteselo a mi esposa. Me quedé parada en la entrada, sosteniendo la bolsa de la librería, sintiéndome como una vendedora rechazada. Por la ventana alcancé a ver a Martina en el jardín, jugando felizmente con Diego. No parecía para nada castigada. Esa noche, Martina me escribió desde el teléfono de una amiga. Abuela, no estoy castigada. Papá mintió. Mamá está muy rara últimamente, siempre en llamadas secretas y escribiendo cosas que no nos deja ver. Las piezas empezaron a encajar como un rompecabezas siniestro. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar. Fui al banco y pedí el historial completo de mis transferencias a Lucía. Lo que descubrí me quitó el aliento. En 6 meses, no había transferido solo 3,000 pesos mensuales. Había transferido casi 50,000 pesos en total. 500 aquí para medicinas de Diego, 1,000 allá para reparación del carro, 2,000 para gastos escolares extraordinarios. Una sangría constante que yo había normalizado por amor, pero lo peor vino después. Llamé al banco que manejaba su hipoteca, haciéndome pasar por Lucía para preguntar sobre el estado de la cuenta. Señora Morales, me da mucho gusto que llame. Necesitamos hablar sobre los pagos atrasados. Van 3 meses sin cubrir el monto completo. ¿Cómo dice? Yo deposito 3,000 cada mes religiosamente. Sí, señora, pero la hipoteca es de 4,500 mensuales. Hay un déficit de 1,500 pesos cada mes. Me senté en el piso de mi cocina, con el teléfono aún en la oreja, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. Habían estado mintiéndome desde el principio, usando mi dinero como un parche temporal, mientras ellos vivían por encima de sus posibilidades, sabiendo que la casa se perdería eventualmente. Esa noche no pude comer, no pude dormir, solo pude caminar de un lado a otro de mi apartamento, abrazando la calculadora que había comprado para Martina y que nunca pude entregarle. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé al banco y cancelé todas las transferencias automáticas. Cada clic en la aplicación se sentía como un pequeño suicidio emocional, pero algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. 2 horas después, mi teléfono explotó con llamadas perdidas de Lucía. 10 llamadas en media hora. No contesté ninguna. Finalmente llegó el mensaje que confirmó mis peores sospechas. Mamá, ¿por qué cancelaste la transferencia?
Nos van a embargar la casa si no pagamos hoy. No fue un ¿estás bien? No fue un ¿pasó algo? Fue directamente el reclamo por el dinero. Como si yo fuera su cajero automático personal, no su madre. Me serví una taza de té de manzanilla con manos temblorosas y me senté en mi silla favorita, esa que había heredado de mi abuela. Por primera vez en 6 meses, el silencio de mi apartamento no me pareció opresivo. Se sintió como libertad, pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. El teléfono sonó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era Lucía, y su voz tenía un tono que no había escuchado desde que era adolescente y la había cachado llegando tarde a casa. ¿Por qué no me contestaste ayer? Estuve llamándote toda la tarde. Buenos días, hija. Estaba ocupada. ¿Ocupada? ¿Tú? ¿En qué puedes estar tan ocupada que no puedas contestar el teléfono a tu única hija? El desprecio en su voz me atravesó como una navaja, como si mi vida fuera tan insignificante que nada en ella pudiera ser más importante que sus llamadas. ¿Sabes qué, Lucía? Justamente estaba ocupada descubriendo que me has estado mintiendo durante 6 meses. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. No sé de qué hablas. La hipoteca son 4.500 pesos, no 3.000. Y ustedes llevan 3 meses sin pagar completo. Mamá, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Que mientras yo como arroz con huevo para poder enviarles dinero, ¿ustedes se dan la gran vida sabiendo que de todas formas van a perder la casa? No es así. Julián va a conseguir ese ascenso cualquier día. Solo necesitamos un poco más de tiempo. ¿Julián trabaja, Lucía? Otro silencio. Más largo. Más incómodo. Claro que trabaja. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Martina me dijo que sale todas las mañanas, pero regresa temprano, como si no trabajara. Martina es una niña. No entiende los horarios de oficina. Pero ya no le creía. Tal vez no le había creído en meses, solo que había estado demasiado asustada de admitirlo. Esa tarde, mientras regaba mis plantas del balcón, escuché el motor de un carro que se acercaba. Era el BMW de Julián, ese auto que siempre me había parecido demasiado costoso para alguien que supuestamente tenía problemas de dinero. Julián tocó la puerta con golpes secos, impacientes. Cuando abrí, su sonrisa perfecta había desaparecido. En su lugar había una mueca dura que me recordó por qué nunca me había caído bien completamente. Doña Carmen, necesitamos hablar. Pasa. Se sentó en mi sala sin que lo invitara, extendiendo los brazos sobre el respaldo de mi sofá como si fuera el dueño del lugar. Ese gesto me molestó más de lo que debería. Mire, sé que está molesta, pero cancelar las transferencias así de repente nos pone en una posición muy difícil. ¿Difícil? ¿Más difícil que mentirme sobre el monto real de su hipoteca? Fue Lucía quien decidió no preocuparla con los detalles. Típico. Echarle la culpa a mi hija cuando las cosas se ponían incómodas. Los detalles, Julián, son que yo he estado pagando una hipoteca que sabían que no podían cubrir completamente. Pero es temporal. Mi ascenso. ¿Cuál ascenso? ¿Dónde trabajas exactamente? Su mandíbula se tensó. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi sin palabras. Eso no viene al caso ahora. El punto es que necesitamos ese dinero para no perder la casa. ¿Y si la pierden? ¿Cómo dice? Que si pierden la casa. ¿Qué va a pasar? Se quedó mirándome como si hubiera dicho algo obsceno. Los niños se quedarían sin hogar. ¿Eso es lo que quiere? ¿Que sus nietos vivan en la calle? Ahí estaba. La carta de los nietos. La jugada emocional que sabía que me dolería más que cualquier otra cosa. Mis nietos tienen 2 padres que deberían ser responsables de proveerles un hogar. Usted no entiende las presiones del mercado laboral actual. No, Julián. Tú no entiendes que yo no soy su banco personal. Se puso de pie bruscamente, ya sin pretender cortesía. Esto no va a quedar así, doña Carmen. Lucía está devastada. Los niños van a sufrir por su egoísmo. ¿Mi egoísmo? Sí, su egoísmo. Toda la vida ha controlado a Lucía con dinero. Y ahora que ella trata de ser independiente, usted se lo quita. Sus palabras me golpearon tan fuerte que me tambaleé. ¿Controlar con dinero? ¿Yo, que me había sacrificado todo para darle a mi hija la vida que yo nunca tuve? Sal de mi casa. ¿Cómo dice? Que salgas de mi casa. Ahora.
Se fue dando un portazo que hizo temblar los marcos de mis fotos familiares. Esa noche, Lucía llegó llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y por un momento volví a ver a mi niña pequeña que venía corriendo a mis brazos cuando se lastimaba. «Mamá, por favor, no podemos perder la casa. Los niños van a quedar traumados. Siéntate, hija». Se acurrucó en el sofá, y por unos segundos, el tiempo retrocedió 20 años. «Explícame una cosa. Si la hipoteca son 4.500 y yo solo daba 3.000, ¿de dónde salían los otros 1.500? De ahorros». «¿Qué ahorros? Si me pedían dinero cada semana para gastos extras». «Mamá, no entiendes. Mantener una casa es muy caro». «Claro que entiendo. Mantengo una casa yo sola desde hace 20 años. Pero tu casa es pequeña. La nuestra es grande, tiene jardín. Tu casa es grande porque quisieron una casa que no podían pagar». Se quedó callada, jugueteando con el puño de su suéter como hacía cuando era niña, y sabía que había hecho algo malo. «¿Julián trabaja, Lucía?» «La verdad». Empezó a llorar más fuerte. «Perdió el trabajo hace 4 meses, pero está buscando. Manda currículos todos los días. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto yo trabajo doble turno en la consulta del dentista, pero no es suficiente. Por eso necesitábamos tu ayuda». ¿Por eso? ¿O porque prefirieron mantener su estilo de vida en lugar de ajustarse a sus ingresos reales? No es tan fácil. Los niños están acostumbrados a ciertas cosas. Los niños se acostumbran a lo que les enseñas. Y ustedes les están enseñando que mentir y manipular está bien si es para mantener las apariencias. Se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. Sabía que no lo entenderías. Siempre has sido así de dura, de inflexible. Por eso papá se detuvo, pero ya era demasiado tarde. ¿Por eso papá qué, Lucía? Nada. No quise decir eso. No, dilo. ¿Por eso papá qué? Por eso papá siempre decía que eras demasiado controladora, que por eso no tenías amigas, que por eso él siempre se sentía sofocado. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Roberto había muerto cuando ella tenía 12 años. ¿Cuánto de eso realmente había dicho él? ¿Y cuánto era su propia interpretación de una niña dolida? Tu padre nunca dijo eso. Sí lo dijo. Yo lo escuché discutiendo contigo muchas veces. Tu padre y yo discutíamos sobre dinero, Lucía, porque él quería comprar cosas que no podíamos pagar, como ustedes ahora. No es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y mira cómo terminó. Trabajando doble turno, estresado, hasta que le dio el infarto. Se quedó muy quieta. Nunca habíamos hablado así de la muerte de Roberto. Mamá, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo creí que ustedes eran diferentes, que habían aprendido de nuestros errores. Somos diferentes. No, Lucía. Son exactamente iguales. Quieren vivir por encima de sus posibilidades y que alguien más pague las consecuencias. Se fue sin despedirse. Desde la ventana la vi subirse a su carro, un Jetta relativamente nuevo que ahora me preguntaba cómo habían pagado. A los 10 minutos, mi teléfono empezó a sonar. Era Martina, llorando. «Abuela, mamá dice que ya no vamos a poder verte porque estás enojada con nosotros». «Eso no es cierto, mi amor. Yo nunca estaré enojada contigo». «Entonces, ¿por qué mamá está llorando? ¿Por qué papá está gritando?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Los niños estaban pagando por los errores de sus padres, tal como había temido. «¿Quieres que vaya a verte mañana? ¿Puedes?» «Mamá dice que no, pero yo quiero verte». «Claro que puedo, mi cielo. Soy tu abuela. Nadie puede cambiar eso». Pero cuando colgué, me di cuenta de que tal vez sí podían, y tal vez esa era precisamente su intención. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, bebiendo té de tila y mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca se apagaban completamente. Por primera vez en 6 meses, no tenía que preocuparme por hacer una transferencia al día siguiente. No tenía que calcular cuánto me quedaría después de enviarles dinero. No tenía que sentir esa ansiedad constante de no saber cuánto me pedirían esta vez. Era una sensación extraña, como quitarse zapatos demasiado apretados después de caminar todo el día. Al amanecer, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. En lugar de quedarme en casa esperando a que volvieran a llamarme, me vestí con mi vestido azul favorito,
ese que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me peiné con cuidado y salí a la calle. Fui caminando por el Parque México, ese lugar donde solía llevar a Lucía cuando era pequeña. Recordé cómo corría entre los árboles mientras yo la seguía con mi bolsa llena de snacks que había preparado con cariño. Ahora caminaba sola, pero por primera vez en meses no me sentía vacía. Me senté en una banca bajo un jacarandá y observé a las familias que pasaban, papás empujando carriolas, mamás corriendo detrás de niños pequeños, abuelas compartiendo el banco conmigo mientras vigilaban a sus nietos jugar. Vida normal, vida sin drama constante. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo elegante, y llevaba un suéter tejido a mano que me recordó a los que hacía mi madre. «Buenos días», me dijo con una sonrisa genuina. «Buenos días. ¿También viene a ver crecer las flores?» «Vengo aquí desde hace 20 años. He visto plantar y crecer todos estos árboles. Es la primera vez que vengo sola en mucho tiempo», le confesé sin saber por qué. ¿Sola por elección o por circunstancias? La pregunta me tomó desprevenida. Era tan directa, tan simple, que me quedé pensando. Creo que por elección, aunque aún no lo sé bien. Ay, mija, yo me tardé 70 años en aprender que estar sola por elección es un regalo que nos damos. Estar sola por abandono es un castigo que nos dan otros. Sus palabras se quedaron conmigo mientras regresaba a casa. Por primera vez en meses, me tomé mi tiempo. Me detuve en la panadería y me compré un café y un pan dulce, no porque fuera barato, sino porque me daba la gana. Me senté en una mesita de la calle y vi pasar la vida sin prisa. Llegué a mi apartamento cerca del mediodía. Había 5 llamadas perdidas de Lucía y 3 mensajes de WhatsApp que no abrí. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Me preparé un almuerzo completo para mí sola. Pollo en salsa verde, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas calientes, como los domingos de mi infancia en casa de mi abuela. Mientras comía, escuchaba el silencio de mi apartamento, pero ya no me parecía opresivo. Era paz. Era mío. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Esta vez contesté. «¿Dónde andabas?». Me reclamó Lucía inmediatamente. «Salí». «¿A dónde? ¿Con quién?» «Sola. A caminar». «Mamá, necesitamos que vengas. Los niños te extrañan y queremos hablar contigo». «¿Los niños me extrañan o ustedes necesitan convencerme de algo?» Un silencio largo. Las dos cosas pueden ser ciertas. Al menos era honesta. «Está bien. Voy en 1 hora». «¿En serio?». «Qué bueno. Te vamos a preparar algo rico». Cuando llegué a su casa, me recibió un aroma delicioso desde la cocina. Lucía había preparado mole, mi platillo favorito, ese que solo cocinaba en ocasiones muy especiales. Los niños corrieron a abrazarme como si hubiera estado ausente por meses en lugar de días. «¡Abuela!», gritó Diego colgándose de mi cuello. «¿Por qué no viniste ayer? Te esperamos para ver una película». «Lo siento, mi amor. Tenía cosas que hacer». Martina me tomó de la mano y me llevó a la sala. «Abuela, ¿es cierto que mamá y papá van a perder la casa?». Mi corazón se apretó. Los niños sabían. Por supuesto que sabían. Los niños siempre saben más de lo que los adultos creemos. «No lo sé, mi cielo. Eso depende de tus papás. ¿Tú puedes ayudarlos?». «Ya los he ayudado mucho. Tal vez es hora de que ellos se ayuden a sí mismos». Lucía apareció en la sala, secándose las manos con el mandil. «La comida ya está lista». Nos sentamos a la mesa como una familia normal. Por un momento, me permití fingir que nada había pasado, que no había mentiras, ni manipulación, ni chantajes emocionales. Solo estábamos nosotros, compartiendo mole y tortillas calientes. Después de la cena, cuando los niños se fueron a sus cuartos, Julián y Lucía me acompañaron a la sala. Esta vez, Julián no se comportó como dueño del lugar. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrecruzadas, como un niño regañado. «Doña Carmen», empezó, «quiero disculparme por lo que le dije ayer. Estaba desesperado, pero no tenía derecho a faltarle al respeto. Gracias por disculparte». «Mira, mamá», intervino Lucía, «sabemos que metimos la pata. Debimos ser honestos desde el principio sobre la cantidad de la hipoteca». «¿Y por qué no lo fueron?».
Porque sabíamos que te ibas a preocupar, dijo Julián. Y porque, bueno, pensábamos que íbamos a poder solucionarlo rápido. ¿Con qué dinero, si no trabajas? Julián se sonrojó. He estado buscando, mando currículos todos los días. Tengo 3 entrevistas esta semana. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, yo trabajo doble turno, dijo Lucía. Pero no es suficiente para cubrir todo. Entonces ajusten sus gastos a sus ingresos reales. Ya lo hicimos, mintió Lucía. Cancelamos el club de los niños. Ya no salimos a comer afuera. Vi tus fotos de Instagram de la semana pasada. Comida japonesa en Polanco. Se quedó callada. Era el cumpleaños de Julián. Solo fue una vez. Una vez de 400 pesos mientras me pides dinero para medicinas de los niños. Mamá, no seas así. Tenemos derecho a darnos un gusto de vez en cuando. Con su dinero, sí. Con el mío, no. Lucía empezó a llorar. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que vivamos como pobres? Quiero que vivan de acuerdo a lo que ganan, como hace todo el mundo. Todo el mundo no. Todo el mundo tiene familia que los apoya. Yo los he apoyado durante 6 meses. Les di 80,000 pesos de mis ahorros y otros 50,000 en pagos mensuales. 130,000 pesos, Lucía. Mi jubilación completa de 3 años. Pero tú no necesitas tanto dinero. Vives sola. No tienes gastos grandes. ¿Cómo sabes qué necesito y qué no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy económicamente? No supo qué responder. Miren, les dije poniéndome de pie. Los amo. Amo a mis nietos. Pero no voy a seguir financiando una vida que no pueden costear solos. ¿Y si perdemos la casa? Preguntó Julián. Si pierden la casa, será porque tomaron decisiones irresponsables, no porque yo dejé de rescatarlos. ¿Y los niños? Insistió Lucía. Los niños van a aprender algo valioso, que las decisiones tienen consecuencias, y que mentir y manipular a la gente que te ama no funciona para siempre. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Me gritó Lucía. A mi casa, a mi vida, a hacer cosas que me gustan sin sentirme culpable. No puedes simplemente irte así. Me detuve en la puerta y me volteé. Claro que puedo. Tengo 65 años. Ya pagué mis deudas con la vida. Y pagué las de ustedes también. Ahora les toca a ustedes. Cuando llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino, me puse mi pijama más cómoda y me senté a ver una película romántica que había querido ver durante semanas. Por primera vez en meses, nadie me interrumpió para pedirme dinero. Nadie me hizo sentir culpable por no hacer más. Nadie me trató como un recurso en lugar de una persona. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin despertarme pensando en cuánto dinero tendría que enviar al día siguiente, sin preocuparme por qué nueva emergencia inventarían, sin cargar el peso de vidas ajenas sobre mis hombros cansados. Al despertar, lo primero que pensé no fue en ellos, fue en mí, en qué quería desayunar, en si quería volver al parque, en qué haría con mi día, que finalmente me pertenecía otra vez. 3 días después, mientras tomaba mi café matutino en el balcón, viendo crecer mis geranios que por primera vez en meses tenían mi atención completa, llegó el mensaje que cambiaría todo para siempre. Era de Julián, no de Lucía. Doña Carmen, necesitamos reunirnos toda la familia. Hoy a las 4 p.m. en nuestra casa. Es urgente. Toda la familia. La ironía no se me escapó. Ahora que necesitaban algo, yo volvía a ser parte de la familia. No respondí inmediatamente. En su lugar, terminé mi café con calma, regué mis plantas, e incluso me pinté las uñas de un color coral que había comprado hacía meses, pero nunca había tenido tiempo de usar. Que esperaran. Por primera vez en mi vida, no iba a correr solo porque ellos chasquearan los dedos. A las 4:30 llegué a su casa. Encontré un escenario que parecía montado para una obra de teatro. Lucía sentada en el sofá con los ojos rojos de llorar, Julián de pie junto a la ventana con pose dramática, y los niños conspicuamente ausentes. «Llegas tarde», me dijo Julián sin siquiera saludarme. Llegué cuando pude. «¿Sabes por qué te pedimos venir?», preguntó Lucía con voz quebrada. «Imagino que van a perder la casa. Mañana viene el banco. Nos embargan todo, los muebles, el carro, hasta los juguetes de los niños.
Me senté en el sillón individual, el único lugar donde podría mantener distancia física y emocional de su drama. Lo siento mucho por ustedes. ¿Lo sientes? Julián se volvió hacia mí con los ojos encendidos. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más esperan que diga? ¿Que nos vas a ayudar? Gritó. ¿Que no vas a dejar que tus nietos vivan en la calle? Mis nietos no van a vivir en la calle. Van a vivir en una casa más pequeña, que es lo que deberían haber buscado desde el principio. Lucía se puso de pie de un salto. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. Exactamente. Son mi familia. No mis empleados, ni mis subordinados, ni mis beneficiarios de por vida. ¿Cómo puedes ser tan fría? Me reclamó Julián. ¿Cómo puedes ver sufrir a tu propia hija y no hacer nada? ¿Sufrir? ¿Llamas sufrir a tener que vivir dentro de tus posibilidades económicas reales? Tú no entiendes, lloró Lucía. Esta casa es todo lo que tenemos. Es el futuro de nuestros hijos. Esta casa es una fantasía que no podían pagar. Y en lugar de admitirlo y buscar algo más modesto, decidieron mentirme y usarme. No te usamos, murmuró Julián. Te pedimos ayuda. ¿Me pidieron ayuda o me engañaron sistemáticamente durante 6 meses? Se hizo un silencio pesado. Afuera se escuchaba el ruido del tráfico de la tarde, la vida normal de gente que no vivía en constante drama financiero. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Les dije. No es el dinero. Es que ustedes pensaron que era tan estúpida que nunca me daría cuenta. Mamá, que creyeron que podían mentirme en mi cara mes tras mes, y yo iba a seguir sonriendo y enviando transferencias como una idiota. No eres idiota, protestó Lucía. Eres nuestra mamá. Se supone que las mamás ayudan sin condiciones. Las mamás ayudan, Lucía. Pero las hijas respetan. Y los yernos no tratan a su suegra como cajero automático. Julián se acercó al sofá donde yo estaba sentada. Su postura era amenazante, aunque probablemente él no se daba cuenta. Mire, doña Carmen, yo voy a ser directo con usted. Si no nos ayuda ahora, va a perder a su hija y a sus nietos para siempre. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Lucía está devastada. Los niños no entienden por qué su abuela, que tanto los quiere, los está abandonando. No los estoy abandonando. Les estoy enseñando que el amor no se compra. ¡Qué fácil es hablar de principios cuando no tienes hijos que alimentar!, me gritó Lucía. Yo tuve una hija que alimentar, sola, después de que tu padre muriera, y nunca le mentí a mi suegra para sacarle dinero. Mi abuela no tenía dinero, era pobre. Y nosotros también éramos pobres. Pero vivíamos como pobres, no como ricos con dinero ajeno. Lucía se dejó caer en el sofá, llorando con esos sollozos dramáticos que había perfeccionado desde niña para conseguir lo que quería. No puedo creer que mi propia madre me esté haciendo esto, que me esté castigando por querer algo mejor para mis hijos. No te estoy castigando por querer algo mejor. Te estoy castigando por mentir, manipular y faltar el respeto. ¿Faltarte el respeto? Se enderezó. ¿Cuándo te he faltado el respeto? Me levanté y caminé hacia la mesita donde tenían sus fotos familiares. Todas eran de ellos 4. En ninguna aparecía yo. Tomé una en particular, la foto de la boda de Lucía, donde yo aparecía en una esquina, casi cortada del encuadre. ¿Sabías que esta es la única foto donde aparezco en toda su sala? Y estoy prácticamente cortada, como si fuera una molestia visual. Mamá, no seas dramática. Es solo la composición de la foto. ¿Cómo fue solo casualidad que no me incluyeran en el viaje a cabo? Eso es diferente. ¿Cómo fue casualidad que Julián me dijera que no podía ver a mis nietos porque estaban castigados cuando no era cierto? Eso fue un malentendido. ¿Cómo fue casualidad que nadie se acordara de mi cumpleaños, pero sí se acordaran de pedirme dinero 3 días después? Se quedó callada. Julián también. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Soy tu madre. Y como tu madre, mi trabajo es enseñarte lo que está bien y lo que está mal. Y mentir está mal. Manipular está mal. Usar a la gente está mal. No te estamos usando. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces me han llamado en estos 6 meses solo para preguntarme cómo estoy? Sin pedirme dinero. Sin necesitar nada. Solo para saber de mí. El silencio fue ensordecedor. Eso pensé. Me dirigí hacia el aparador donde guardaban documentos importantes.
Lo abrí sin pedir permiso y saqué la carpeta de los papeles de la casa. ¿Qué haces? Quiero ver algo. Encontré el contrato de compra. Lo que vi me quitó el aliento. La casa costó 200,000 pesos, no 150 como me dijeron, y pidieron un crédito adicional por 40,000 para muebles. Mamá, me mintieron sobre el precio real. Me mintieron sobre el enganche. Me mintieron sobre la hipoteca. Me mintieron sobre el trabajo de Julián. ¿En qué más me mintieron? Julián me arrebató los papeles de las manos. Esos son documentos privados. ¿Privados? Yo pagué por esta casa. Tengo derecho a saber la verdad. Tú no pagaste por nada. Diste una ayuda. Di 130,000 pesos, más de la mitad del valor de su enganche real. Y te lo vamos a devolver con intereses cuando... ¿Cuándo qué, Julián? ¿Cuándo consigas el trabajo que has estado fingiendo tener durante 4 meses? Ya conseguí trabajo. Empiezo el lunes. ¿En serio? ¿Dónde? En una empresa de seguros. ¿Cómo se llama? Eso no importa ahora. Claro que importa. Porque quiero verificarlo. No tienes por qué verificar nada. No eres mi mamá. No, no soy tu mamá. Pero soy la idiota que ha estado pagando tus deudas. Me dirigí hacia la puerta. Ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. ¿A dónde vas? Me gritó Lucía. No hemos terminado de hablar. Yo sí terminé. Si te vas ahora, no regreses nunca. Me detuve en la puerta sin voltearme. Está bien, pero cuando decidas crecer, cuando decidas dejar de mentir, cuando decidas tratarme como a tu madre y no como a tu banco personal, sabes dónde encontrarme. Mamá y Lucía, cuando tus hijos tengan mi edad y necesiten que los respetes en lugar de usarlos, espero que tengas mejor suerte de la que yo tuve contigo. Cerré la puerta suavemente y caminé hacia mi carro. Por primera vez en meses, no me temblaban las manos. No tenía ganas de vomitar. No me sentía culpable. Me sentía libre. Los primeros rayos de sol que entraron por mi ventana esa mañana se sintieron diferentes. No era solo luz, era una caricia suave que me recordaba que todavía estaba viva, que todavía tenía derecho a sentir calor en la piel sin pedirle permiso a nadie. Me desperté sin el peso familiar en el pecho, sin esa ansiedad matutina que me había acompañado durante tanto tiempo. Por primera vez en 6 meses, al abrir los ojos no pensé, ¿cuánto dinero me pedirán hoy? En su lugar, pensé, ¿qué quiero hacer yo hoy? Me preparé un desayuno como no había comido en años. No el café aguado y el pan tostado de siempre. Saqué la vajilla buena, esa que guardaba para visitas que nunca llegaban, y me serví jugo de naranja recién exprimido en una copa de cristal. Preparé huevos rancheros con salsa verde casera, frijoles refritos cremosos, y calenté tortillas de maíz hasta que despidieron ese aroma que me transportó a la cocina de mi infancia. Mientras desayunaba, hojeé una revista de viajes que había comprado hacía meses, pero nunca había tenido tiempo de leer. Mazatlán, Playa del Carmen, Oaxaca. Lugares que siempre había querido conocer pero que había archivado en la sección Algún día de mi mente, ese lugar donde guardamos los sueños que creemos demasiado egoístas para perseguir. ¿Por qué no ahora? Me pregunté en voz alta. Mi propia voz sonó extraña en el apartamento silencioso. Ya no había prisa para enviar transferencias. Ya no había llamadas urgentes que contestar. Ya no tenía que sacrificar mis sueños pequeños para financiar los sueños grandes de otros. Después del desayuno, hice algo que no hacía desde antes de que Lucía se casara. Llamé a mi prima Esperanza, que vivía en Guadalajara. «Carmen, ¿eres tú? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lucía?» Su voz familiar me trajo recuerdos de cuando éramos jóvenes y nos contábamos todo, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes y las responsabilidades familiares ocuparan todo nuestro tiempo. «Estoy bien, Espe. Mejor que bien. Estoy libre». ¿Libre? ¿De qué? De ser la salvación financiera de todo el mundo. Le conté todo, sin editar, sin minimizar, sin justificar a nadie. Esperanza escuchó en silencio, interrumpiéndome solo ocasionalmente con exclamaciones de indignación. «Carmen, no puedo creer que hayas aguantado tanto tiempo. Yo habría explotado desde el primer mes. Pensé que eso era lo que hacían las madres. Sacrificarse sin límites. Las madres se sacrifican por sus hijos menores, no por adultos que deberían ser responsables de sus propias decisiones.
¿Crees que hice bien? Creo que hiciste lo que debiste haber hecho desde el principio, y me da tanto gusto escucharte hablar así. Hacía años que no te oía tan viva. Esa palabra se me quedó grabada. Viva. ¿Cuándo había dejado de sentirme viva? ¿Cuándo había empezado a existir solo en función de las necesidades de otros? Oye, Carmen, me dijo Esperanza antes de colgar, ¿por qué no vienes a visitarme? Hace tanto que no nos vemos. Podríamos ir a Tlaquepaque, como cuando éramos jóvenes. ¿Sabes qué? Sí, voy a ir. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala, mirando alrededor de mi apartamento como si lo viera por primera vez. Había vivido aquí durante 15 años, pero hacía mucho tiempo que no lo veía realmente. Solo había sido el lugar donde dormía entre una crisis familiar y otra. Ahora notaba detalles que había ignorado. La manera en que la luz de la tarde creaba patrones dorados en la pared, el sonido relajante de la fuente del patio interior, mis libros alineados en el estante esperando ser leídos otra vez. Esa tarde fui al banco, no para hacer transferencias, sino para revisar mis finanzas reales por primera vez en meses. Lo que descubrí me sorprendió. Sin los desagües constantes, mi pensión era suficiente para vivir cómodamente. Incluso me sobraba para pequeños lujos y ahorros. Calculé mentalmente. Si seguía así durante 6 meses, podría costear ese viaje a Guadalajara que acababa de prometerte a Esperanza. Si ahorraba por un año, podría conocer Oaxaca. Si me cuidaba económicamente durante 2 años, podría tomar ese crucero por el Caribe que había visto anunciado en la televisión. Por primera vez en décadas, mi futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades propias, no de sacrificios para otros. El miércoles fui al salón de belleza de Doña Carmen. Me hice cortar el cabello en un estilo más moderno. Me puse rayitos discretos que me quitaron años de encima. Y me compré un lápiz labial color coral que combinaba perfectamente con mis uñas. «Se ve usted muy bien, señora Carmen», me dijo la estilista. «¿Cómo renovada?» «Me siento renovada». «¿Alguna ocasión especial?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Estoy celebrando que finalmente aprendí a decir no». El viernes recibí un mensaje de Martina desde el teléfono de una amiga. «Abuela, ¿estás enojada conmigo?» Mi corazón se apretó. Llamé inmediatamente al número. «Mi amor, nunca podría estar enojada contigo. Tú no hiciste nada malo. Mamá dice que ya no quieres saber nada de nosotros». «Eso no es cierto, Martina. Yo siempre voy a querer saber de ti y de Diego. Ustedes son mis nietos y los amo con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué no vienes a vernos?» «Porque tus papás y yo tenemos problemas de adultos. Pero eso no cambia para nada el amor que les tengo. ¿Podríamos vernos a escondidas?» La pregunta me partió el alma. Una niña de 14 años sugiriendo encuentros clandestinos con su abuela. No a escondidas, mi cielo. Pero sí podemos vernos. ¿Qué tal si el sábado te recojo en casa de tu amiga Sofía y vamos a comer al centro comercial? Solo nosotras dos. ¿En serio? ¿Mamá no se va a enojar? Lo que tu mamá sienta es problema de tu mamá. Yo soy tu abuela y tengo derecho a verte. El sábado, cuando vi a Martina esperándome en la puerta de casa de su amiga, sentí que mi corazón se inflaba como un globo. Había crecido un poco en estas semanas, y tenía en los ojos esa tristeza que no deberían tener los niños de su edad. La llevé a su restaurante favorito en Coyoacán, ese lugar donde servían quesadillas de flor de calabaza que le encantaban desde pequeña. Durante 2 horas no hablamos de problemas de dinero, ni de casas embargadas, ni de mentiras familiares. Solo de sus clases, sus amigas, sus planes para las vacaciones de verano. «Abuela», me dijo mientras compartíamos un helado de vainilla con cajeta. «¿Tú crees que papá y mamá van a divorciarse?» «No lo sé, mi amor». «¿Por qué preguntas?» «Porque pelean mucho. Y siempre es por dinero. Papá dice que tú nos abandonaste, pero mamá le grita que fue culpa de él por mentir sobre su trabajo. ¿Y tú qué piensas?» «Creo que los adultos a veces hacen las cosas más complicadas de lo que deberían ser. Y creo que tú tenías derecho a decir no si no querías darnos más dinero». La madurez en sus palabras me sorprendió. A los 14 años, entendía mejor la situación que muchos adultos. ¿Sabes qué es lo más importante que quiero que entiendas, Martina? ¿Qué? Que yo no los abandoné.
Abandoné la mentira, el abuso, la falta de respeto, pero nunca podría abandonar a mis nietos. Esa noche, al dejar a Martina en casa de su amiga, me sentí más completa que en años. Había podido ser abuela sin ser victimizada. Había podido amar sin ser usada. Conduciendo de regreso a casa, con las ventanas abajo y mi canción favorita sonando en el radio, me di cuenta de algo maravilloso. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué vendría después en mi vida. Y en lugar de asustarme, esa incertidumbre me emocionaba. Tenía 65 años, una pensión modesta pero suficiente, un apartamento propio, una prima que me esperaba en Guadalajara, nietos que me amaban, y lo más importante de todo, tenía la libertad de elegir cómo vivir el resto de mi vida. Ya no era la mujer que se definía por sus sacrificios, era la mujer que se definía por sus decisiones, y eso lo cambiaba todo. 6 meses después, estoy sentada en la terraza del Hotel Francés en Guadalajara, con una copa de vino tinto en la mano y el atardecer tapatío pintando el cielo de naranja y rosa. Esperanza está a mi lado, riéndose de algo que acabo de contarle sobre mi aventura en el mercado de Tlaquepaque, donde regateé por primera vez en décadas y me sentí como una verdadera mexicana otra vez. ¿Puedes creer que me estaba dando miedo regatear porque pensaba que era ser tacaña? Le digo. Y las dos nos reímos hasta que nos duele el estómago. Han sido los 6 meses más extraños y maravillosos de mi vida. Como despertar de un sueño muy largo donde había olvidado quién era antes de convertirme en la salvadora financiera de todo el mundo. Al principio, el silencio fue lo más difícil de soportar. Cuando llevas años con el teléfono sonando constantemente con peticiones de dinero, crisis inventadas y emergencias dramáticas, el silencio se siente casi antinatural. Las primeras semanas me despertaba esperando llamadas que ya no llegaban. Me quedaba mirando el teléfono como si fuera a sonar en cualquier momento con alguna nueva catástrofe que requiriera mi intervención inmediata. Pero poco a poco, el silencio dejó de asustarme y empezó a abrazarme. Se convirtió en el espacio donde pude escuchar mi propia voz otra vez, donde pude recordar qué me gustaba antes de que mis gustos se subordinaran completamente a las necesidades de otros. Descubrí que me encanta leer novelas románticas sin interrupciones, que disfruto cocinar platos elaborados solo para mí, sin prisa, saboreando cada paso del proceso, que tengo talento para la jardinería cuando no estoy demasiado estresada para prestar atención a las plantas, que me gusta caminar por el centro histórico de la Ciudad de México los domingos por la mañana, cuando las calles están tranquilas y puedo imaginarme cómo era la vida hace 100 años. También descubrí cosas sobre mí misma que no sabía, como que tengo una risa muy contagiosa cuando no estoy preocupada por problemas ajenos. Como que soy excelente dando consejos a otras mujeres en situaciones similares. He conocido a varias en el parque, en el banco, en el supermercado, y siempre terminamos intercambiando historias sobre hijos adultos que nunca maduraron financieramente. La semana pasada, una señora en el consultorio médico me contó entre lágrimas que su hijo de 35 años le seguía pidiendo dinero para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Pero es que si no lo ayudo, se va a meter en problemas, me decía. Y yo le respondí algo que nunca pensé que saldría de mi boca. Los problemas que él mismo se creó no son responsabilidad tuya de resolver. Me quedé sorprendida de mi propia firmeza. ¿Cuándo había aprendido a decir esas cosas con tanta claridad? Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. Ha habido momentos de soledad profunda, especialmente en fechas importantes. El Día de las Madres fue particularmente difícil. Me desperté esperando al menos una llamada de Lucía, pero mi teléfono permaneció en silencio. Pasé la mañana llorando, no solo por la ausencia de mi hija, sino por todo lo que habíamos perdido en el camino. Pero por la tarde, Martina apareció en mi puerta con un ramo de rosas que había comprado con su dinero de domingo y una tarjeta hecha a mano que decía, «Para la mejor abuela del mundo, que me enseña que amar no significa permitir que te lastimen». Lloré otra vez, pero estas fueron lágrimas de gratitud en lugar de dolor. Diego también ha encontrado maneras de mantener contacto conmigo. A sus 11 años, ha demostrado una creatividad impresionante para burlar las restricciones de sus padres.
Me llama desde la escuela, me escribe cartas que entrega a través de Martina, e incluso convenció a la mamá de su mejor amigo para que me invitara a su partido de fútbol. Es mi abuela favorita. Escuché que le decía a su amigo: la única que tengo, pero aunque tuviera más, seguiría siendo mi favorita. Esos momentos robados con mis nietos han sido como pequeños milagros en medio de la tristeza familiar. En cuanto a Lucía y Julián, he sabido de ellos a través de fuentes indirectas. Perdieron la casa, como era inevitable. Se mudaron a un departamento más pequeño en una zona menos elegante de la ciudad. Julián finalmente consiguió trabajo en una compañía de seguros, como había mentido que tenía, pero con un sueldo considerablemente menor al que pretendía ganar. Lucía sigue trabajando dobles turnos para compensar la diferencia. Una parte de mí se siente mal por su situación, la parte de madre que siempre quiere rescatar a su hija del sufrimiento, pero una parte más sabia, más madura, entiende que este dolor era necesario. Era el precio que tenían que pagar por años de vivir en la fantasía de que alguien más siempre pagaría las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Hace un mes, recibí un mensaje de Lucía. Solo decía: mamá, te extraño. No respondí inmediatamente. Me tomé 3 días para pensar qué quería decir realmente. Al final, le escribí: yo también te extraño, hija. Cuando estés lista para hablar con honestidad y respeto, aquí estaré. No ha respondido, pero por primera vez. Eso no me duele como antes. Entiendo que tal vez necesite más tiempo para procesar todo lo que pasó, para entender realmente por qué las cosas llegaron a ese punto. Y está bien, yo ya no estoy corriendo a rescatar a nadie de sus propios procesos de crecimiento. Hace 2 semanas hice algo que había estado planeando durante meses. Fui a un abogado para hacer un testamento nuevo. No porque esté enferma o tenga planes de morirme pronto, sino porque quiero tener control sobre lo que pase con mis cosas cuando ya no esté aquí. En el testamento anterior, que hice cuando Lucía se casó, le dejaba todo a ella. Ahora dividí mi herencia de manera diferente. La mitad para un fideicomiso que pagará la educación universitaria de Martina y Diego, y la otra mitad para una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Si Lucía ha cambiado para cuando yo me muera, se alegrará de que sus hijos tengan su educación asegurada. Si no ha cambiado, al menos ese dinero no se desperdiciará en mantener estilos de vida insostenibles. Esta decisión me dio una paz increíble. Por primera vez, siento que tengo control sobre mi legacy, sobre la manera en que mi vida va a impactar al mundo después de que me vaya. Aquí en Guadalajara, viendo el atardecer con mi prima, me doy cuenta de que he encontrado algo que había perdido sin darme cuenta: mi propia compañía. Durante décadas, había tenido tanto miedo de estar sola que acepté cualquier tipo de compañía, incluso la que venía con abuso emocional y manipulación financiera. Ahora entiendo la diferencia entre estar sola y estar en soledad. Estar sola es una circunstancia. La soledad es una elección. Y yo elegí la soledad temporal en lugar del abuso permanente. ¿En qué estás pensando?, me pregunta Esperanza, notando que me he quedado callada. En que tardé 65 años en aprender que el amor no duele. ¿Y cómo se siente saberlo? ¿Cómo renacer? Como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura sin darme cuenta de que había un interruptor de luz al alcance de mi mano todo el tiempo. Y mañana regreso a la Ciudad de México, pero ya no es la misma mujer que se fue hace una semana. Cada día que paso viviendo para mí misma, redescubriendo quién soy cuando no estoy definida por los problemas de otros, me siento más completa. Tengo planes. Quiero aprender a pintar acuarelas. Quiero tomar clases de baile. Quiero visitar Oaxaca en diciembre para la temporada navideña. Quiero escribir cartas a mis nietos que puedan leer cuando sean adultos. Cartas donde les explique que a veces amar significa establecer límites, y que esos límites no son muros sino puertas. Se abren para quienes respetan lo que hay del otro lado. Y si Lucía decide un día que quiere una relación real conmigo, una basada en amor mutuo en lugar de transacciones financieras, esa puerta estará abierta. Pero si no, también estará bien, porque finalmente entendí que mi felicidad no puede depender de las decisiones que tomen otras personas, ni siquiera si esas personas son mi propia hija.
La lección más importante que he aprendido en estos meses es esta. Nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que te lastima, aunque venga envuelto en palabras de amor. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia paz sobre el drama ajeno. ¿Y tú, que me has escuchado contar esta historia, has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que de alguna manera era también tu historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez tu like sea exactamente lo que necesita alguien más para saber que no está sola, que puede cambiar su vida, que nunca es demasiado tarde para empezar a amarse a sí misma. Porque eso es lo que realmente somos, mujeres ayudando a otras mujeres a recordar su propio valor. Y eso es lo más hermoso que podemos hacer en este mundo.